coordinador de una red de escuelas infantiles públicas, pero de gestión indirecta. La gestión indirecta viene a ser con muchos matices, con algunos matices, no muchos, y con algunas diferencias, una especie de concierto. No sé si es que aquí en Asturias no se lleva mucho, pero en las comunidades autónomas es muy habitual. Es decir, son escuelas... ¿De dónde? De Madrid. Lo que pasa es que el proyecto que os voy a presentar es un proyecto que se hizo intercomunitario, entre 3 comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. ¿Vale? Entonces, yo he sido 14 años profesor con plaza pública y en un momento determinado de mi vida me surgió la posibilidad de desarrollar este proyecto. Dejé mi plaza, me pasé a la gestión indirecta, que es un poco ya os digo, a nivel de primaria se ha concertado, y empecé con este proyecto y bueno, me enganché a este proyecto y dejé definitivamente la plaza, renuncié a mi excedencia y ahora continúo con él. Y lo que quería trabajar un poquito es cómo estamos trabajando este proyecto, porque lo que trataba ese proyecto estaba dirigido a los 2 tipos de educación infantil. Esto es muy importante, se iba a hacer exclusivamente en Madrid. Pero ocurrió una cosa: este proyecto tiene 7 años cuando se terminó. El problema que hubo con este proyecto es de que hace 7 años en la Comunidad de Madrid salió una orden regulando que los segundos ciclos pasaban a colegios, justo cuando íbamos a empezar el proyecto. Con lo cual tuvimos que acondicionarlo, solo pudimos hacer una escuela con 2 ciclos y desarrollar el proyecto en 7 escuelas infantiles que eran de primer ciclo. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no se pueda trasladar al segundo ciclo. De hecho, estaba pensado principalmente para escuelas infantiles que trabajaban con 2 ciclos. Bien, yo os traía una propuesta que yo me sentía un poco extraño al principio cuando empecé en el congreso, porque veo que aquí trabajáis ciclos que yo no controlo bien, como son primaria y como son la ESO y el bachiller, pero me he dado cuenta, según he ido recogiendo información de otros compañeros, que al final lo que hacen es, lo que hemos hecho, lo que estoy haciendo es reforzar este proyecto, porque hay muchas cosas que se están trabajando que nos vienen bien para este proyecto. Cuando Begoña ayer hablaba de que nos llaman los jardineros, ¿no? Pues es cierto, ¿no? ¿Ustedes reconocen gente infantil aquí? Que sean de ciclo infantil. Cuando nos llaman jardineros, ¿no? Y que decían que es verdad que cada niño es un árbol diferente, que tiene unas potencialidades diferentes, nosotros tenemos la ventaja que todavía los tenemos desde el tallo. Posiblemente tardemos mucho o no veremos hasta qué nivel se desarrolla ese niño. Y pasas. Entonces, yo estaba completamente de acuerdo, como somos una especie de jardineros, cuando hablaba de las inteligencias, ¿no? Y empezaba a poner fotografías de determinados personajes públicos, como Alejandro Sanz, deportista de la selección española y tal, yo me estaba imaginando una sesión de juego humorístico con los niños, y entonces veía a Alejandro Sanz, a Casillas, a cantantes, desarrollando todas esas potencialidades a la vez, en esa misma actividad, ¿no? Cuando el profesor de Redwood, el profesor de inglés, nos comentaba y nos decía lo de los grupitos, ayer me enseñó una cosa muchísimo. Yo soy educador infantil, entonces yo suelo observar mucho y evaluar, ¿no? Intervengo normalmente poquito. Me llamó la atención cuando preguntó: vosotros, vengo de Madrid y las aulas son como estás aquí, en fin, ¿vale? Y les enseño una fotografía de un aula. ¿Esa fotografía del aula es una fotografía de primaria? No, una fotografía infantil. Y nos preguntan por los grupitos y no decís nada. Nosotros sí trabajamos en grupitos, y en Asturias sí se trabajan en grupitos. ¿A que sí? Pero bueno, parecía como que no terminamos de romper. Entonces, y cuando decía lo de rellenar los espacios en blanco, ¿no? Algo en lo que nosotros estamos totalmente en contra metodológicamente. Eso también estamos muy de acuerdo con él, de que es mucho mejor dar la posibilidad al niño que sea creativo, a nosotros darle todo el trabajo preparado. En ese sentido os diré por qué. Este proyecto, que se llama Escuela Infantil Abierta, nace con 2 premisas. Una, se tiene que desarrollar en contextos completamente diferenciados, porque si no nos pillamos a diferentes contextos no sabemos si el proyecto es viable o no es viable. No es lo mismo una escuela en una zona desfavorecida que una escuela en una zona donde el nivel socioeconómico es medio alto, que una escuela que está en un pueblecito en una montaña. Teníamos que tocar todos los ámbitos, ¿vale? Y lo segundo, necesitábamos que esas escuelas trabajaran con metodologías muy abiertas y muy flexibles. Es decir, que fueran muy basadas en aprendizajes significativos, en exploración, en experimentación. Que en la medida de lo posible no trabajaran con fichas ni con métodos.
Eso era muy importante, porque lo que vamos a introducir en este proyecto nos podría limitar su desarrollo. Lo que hace básicamente este proyecto es involucrar a la comunidad educativa y al contexto que tenemos alrededor en la escuela infantil. ¿Vale? ¿De qué partíamos en las escuelas infantiles que estudiamos? Pues que nos encontrábamos en unas escuelas infantiles con mucho miedo a las familias. Es decir, tenemos mucho miedo a las familias, no nos gustan que entren demasiado en el centro, o si entran en el centro, que sean momentos muy controlados por el equipo educativo y por la dirección, es decir, las entradas, la salida, una fiesta, yo pongo la hora, yo digo cuándo hay que hacer las cosas, ¿no? Ese miedo que tenemos a las familias. ¿Por qué? Porque muchas veces las detectamos como intrusas. Estos encima vienen y me tienen que decir cómo hago yo mi trabajo. Y no olvidamos que lo que tenemos en nuestras manos son tesoros, ¿no? Los tesoros más preciados, ¿vale? Por otro lado, tener una familia mientras estamos trabajando nos incomoda. O sea, muchas veces nos evalúan subjetivamente, ¿eh? No entienden ciertas cosas. Voy a poneros alguna anécdota. Por ejemplo, cuando los niños están llorando en el periodo de adaptación, es imposible que estemos cogiendo a todos los niños en brazos, aunque queramos mostrar una afectividad y un sentimiento hacia la situación, una empatía hacia la situación que están viviendo. Es imposible, pero claro, si la mamá de un niño que está en nuestro aula nos está viendo que lo cogemos en brazos, puede entender que estamos obrando mal, ¿vale? Como ese había muchas anécdotas, que a las educadoras y a las maestras pues un poco les incomodaba, ¿vale? Luego estaba, esto era muy habitual en las escuelas infantiles, y hablo de escuelas infantiles que no hay guardería, que he oído por ahí, porque el término está derogado, y nosotros sí entendemos en la escuela infantil como un proyecto educativo. Otro de los problemas que veíamos era intentar cambiar el efecto producto. ¿Y qué era el efecto producto para nosotros? Pues mirad, que nos evaluaba dependiendo de cómo salía el niño. Si el niño sale guapísimo, peinadísimo, oliendo a colonia, y encima sale con unas fichas hechas, es que somos muy buenos. Pero si el niño salía manchado, con la camiseta hecha una pena en una bolsa, el pelo lleno de harina, decíamos, bueno, pero esto que están haciendo aquí en la escuela, ¿vale? Como no entendían lo que estábamos haciendo dentro, porque no nos veían trabajar, solo veían el efecto producto. Otro ejemplo de efecto producto, trabajábamos con fichas. Y estamos trabajando los colores, por ejemplo. Y ponemos una ficha de una margarita. Y cogemos los gomets y decidimos que los niños pongan los gometes amarillos en las hojas de las margaritas y el rojo en el centro. Y entonces sale un niño que lo hace al revés. Coge el rojo, lo pone alrededor en la parte de las hojas y en el centro lo que hace es poner el amarillo. Y nosotros no le damos mayor importancia porque ha alineado bien la ficha, ha hecho bien el dibujo, ha aportado su creatividad, pero la mamá que ve que viene con todos los niños con el dibujo bien hecho y el suyo al revés, a mi hijo le pasa, tiene algún problema. Voy a hablar con la tutora, con la educadora, con la maestra, ¿vale? Eso también es una cosa de efecto producto. Es que las familias valoran mucho a la hora de evaluarnos, o sea, sin valorar, con la redundancia, a la hora de evaluarnos cómo salen los niños de la escuela y qué sacan los niños de la escuela. Y esa información que le damos en papel. Pero no nos ven a través de una ventana y no participan con nosotros en la actividad. Este proyecto que trata de cambiar y romper es eso, es hacer una escuela completamente diferente, ¿vale? Luego teníamos otro problema que detectamos, y es que la escuela infantil tiene un contexto educativo alrededor que no aprovecha. Es decir, como estamos encerrados entre cuatro paredes y estamos protegidos, ¿para qué vamos a salir fuera a complicarnos la vida? En un sitio a lo mejor como Oviedo, una escuela infantil que tiene no sé cuántos centros de educación infantil de segundo ciclo y primaria, a lo mejor 20, 30, 40, no conozco el número que hay. Es complicado. Pero imaginaros una escuela infantil que en la misma calle, en un municipio pequeño, tiene el colegio. Y un poquito más allá tiene el instituto. Y no se relacionaban. O sea, estaban a 4 pasos y no se relacionaban. La escuela infantil estaba escondida en su nido, el colegio por un lado, el instituto por otro lado, y en cambio nuestros niños, posiblemente muchos de nuestros niños al año siguiente van a pasar a segundo ciclo de educación infantil. ¿Y estamos trabajando en el educativo? Bueno, estamos trabajando en el bilingüismo, porque muchas escuelas que voy a mostrar ahora trabajan en el bilingüismo. Y no tenemos conexión con las maestras con las que van a tener continuidad de nuestros niños. Eso era un error también que detectábamos. O sea, era necesario unir, sobre todo los agentes educativos, pero no solo los educativos, sino que, como en una época estamos ahora, donde los recursos escasean, cada vez escasean más y cada vez escasean más imaginación, nos encontrábamos que a lo mejor no teníamos una buena biblioteca en la escuela infantil, o no podíamos montar una buena biblioteca, pero el colegio de enfrente se la tenía. Y sí tenía un buen espacio y en cambio no éramos capaces de coordinarnos con ellos para aprovechar sus recursos.
Por lo cual, al final, ¿qué hacíamos? Limitar nuestro programa educativo a lo que teníamos, a nuestros recursos. Esta escasa relación que había sobre todo entre los ciclos de centros que están separados no era beneficioso, en un principio para los niños. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en unas metodologías, por ejemplo, lo digo en el tema del inglés, que es donde más salió, las escuelas que son bilingües, aunque ya sabemos que un niño en 0 o 3 años lo que hacemos es entrenarle. Si no habla casi castellano, como hablar inglés. Pero estamos entrenando constantemente su oído, estamos metiendo actividades que son significativas para ellos, ¿vale? Llegaban al colegio y las maestras de segundo ciclo decían: oye, este niño tiene entrenado el oído. Hay palabras que enseguida identifica. Eso es que en la escuela habrán hecho algo. Pero nunca me ha dado por preguntar qué hacen en la escuela. Yo sé que están ahí en la escuela, que es preciosa, qué bonita, qué patio más bonito, qué buenos son los niños, pero nunca me ha dado por preguntarles qué hacen, ¿no? Entonces también intentamos en ese sentido relacionar el trabajo que estaba haciendo de base en la escuela infantil con la continuidad que podía tener en el segundo ciclo. En las escuelas que tienen 2 ciclos sería al revés, sería el segundo ciclo de educación infantil con el ciclo de primaria que aquí van a pasar en el colegio, ¿vale? Porque yo os digo que en estas comunidades tenemos los 2 casos: escuelas infantiles con 2 ciclos, cada vez menos, y escuelas infantiles solo con un ciclo y el segundo ciclo está en el colegio, ¿vale? Entonces, con todo esto que detectamos, por un lado, que las familias no saben cómo trabajamos, no nos valoran como nos deberían de valorar, nos evalúan por determinadas circunstancias y situaciones puntuales que ven, pero que ven desde la puerta de la escuela, ¿vale? 2, que estamos totalmente descoordinados. O sea, resulta que nuestros niños tienen un proceso evolutivo y educativo y no nos hablamos entre nosotros. Y 3, que la evaluación que hacen las familias, aunque fuera muy buena, era subjetiva. Es decir, solo valoraban lo que podían ver, no valoraban la realidad de nuestro trabajo. Y supongo el caso de, por ejemplo, de que se valoraba mucho cómo salían los niños del centro, en los estudios que hicimos. Mucho más que las actividades que se habían hecho de aprendizaje significativo, o en estas escuelas que os voy a mostrar ahora, había varias que trabajaban por proyectos. Trabajar por proyectos en 0-3 es muy complicado, muy complicado. Bueno, pues más de la mitad de las escuelas que vamos a ver ahora trabajan por proyectos en escuelas infantiles, en 0-3. Y es más, algunos de los proyectos, como yo he podido comprobar, estoy pensando ahora en la de la Granja San Ildefonso, convirtieron la escuela infantil en un castillo y hasta las educadoras y el personal de servicios iba vestido de medievales. Cuando recogían a los niños y tal, era un proceso, algunas veces son de 3 meses, a veces de todo el curso. Y sobre ese proyecto trabajaban. Esto no era muy habitual verlo en el segundo ciclo, pero en el primer ciclo nos costaba mucho más, sobre todo por falta de tiempo, porque son niños que no tienen la autonomía necesaria. Aún así han sido capaces de meterse en esta dinámica de proyectos. Era una cosa que valoramos, es decir, si está haciendo un trabajo estupendo desde el primer ciclo, ¿vale? Lo que entendíamos nosotros es que si esto era lo que detectábamos, para cambiarlos necesitábamos que la familia nos conociera, que supieran cómo trabajamos. No solo lo que le ponemos en un papel o en una evaluación, sino que nos vean trabajar, ¿vale? Esa era la imagen que os decía, ¿no? De que esto se lo pasan en pipa, experimentan, tocan, tal, pero claro, luego hay que cambiarle, hay que darle la ropa a la madre, y claro, aquello era, pero bueno, pues esta tinta, no sé, ¿qué utilizáis? ¿Qué tipo de tempera utilizáis? ¿Qué tipo de no sé qué? Bueno, y aunque les avisas que traigan ropa de cambio, que sea ropa vieja, que tal, bueno, pues ya sabemos cómo hay familias y familias. ¿Dónde hicimos este proyecto? ¿Dónde lo desarrollamos? Ahora lo hemos ampliado a 2 escuelas de Galicia, pero yo voy a hablar de lo que tenemos ya evaluado. Una escuela en Madrid, en un entorno socioeconómico bastante complicado, con un índice de inmigración de un 61%. O sea, imaginaros que el 61% de los niños de vuestras aulas son inmigrantes. Ya no vamos a hablar de los que son magrebíes, rumanos, polacos, chinos, de todo tipo, ¿vale? O sea, no lo ponen nunca. Por otro lado, una escuela infantil de un municipio pequeño, de una zona rural. Una escuela de la Comunidad de Madrid que estaba en un entorno muy favorecedor en cuanto al nivel socioeconómico, rodeada de chalés muy buenos y con gente que iba a esa escuela infantil con un poder adquisitivo medio alto y además con un nivel cultural bastante alto, ¿vale? La escuela de Aranjuez, una escuela que tiene un proyecto de música. Mira, la escuela de Aranjuez, Victoria Caji, está paralela al colegio que se llama Joaquín Rodrigo.
Victoria Cángel era la mujer de Joaquín Rodrigo. Es el único proyecto que hemos visto en un municipio que está unido, que está pensado para que la escuela se separe una tapia con una puerta, para que los niños de la escuela puedan pasar íntegramente el proceso educativo de un lado a otro, solo cambiando de espacio, ¿vale? Dos escuelas que están a la orilla de Zubieta de Henares, que están en un entorno muy industrial, o sea, rodeado de fábricas, son municipios que han crecido en el corredor de Henares de Madrid, aunque están en Guadalajara, en una zona donde es una de las zonas más industriales de Castilla-La Mancha, y eso afecta también a cómo trabajan en la escuela. La escuela infantil de la Granja San Ildefonso, ¿cómo se conoce la Granja San Ildefonso? Un entorno, es como si tuviéramos una escuela infantil en Somiedo, solo que lo vamos a, no tan bonito como Somiedo, lo vamos a trasladar en un entorno maravilloso, con una naturaleza impresionante, con lo cual eso afectaba muchísimo su proyecto educativo, ¿vale? Y fijaros, he dejado para el último, y una escuela infantil en el Ministerio de Defensa. Pero no en un edificio del Ministerio de Defensa, en un cuartel de intervención rápida, es decir, con tanques. Imaginaros un cuartel de miles de metros cuadrados, donde los tanques van por la calle y todas las personas que están ahí son militares y van con armas. Y tenemos una escuela infantil ahí dentro. Hombre, trabajar ciertos valores podría ser complicado, pero no lo es. Pero imaginaros el contexto en el que está esa escuela infantil. O sea, los papás llegan a recoger a los niños al aula y van por la pistola. O las mamás, porque hay muchas mujeres que son militares. Es una escuela infantil que es un proyecto que hizo el Ministerio de Defensa para dar cobertura a que la mujer cada vez se haya insertado más en el ejército y hacer conciliación familiar y laboral, ¿vale? Un contexto bastante complicado para llevar un proyecto educativo. Porque primero, no te deja salir del contexto. Aquí no puedo poner fotos por un tema de seguridad, los militares no dejan poner fotos de sus centros, ¿vale? Por lo cual no vais a poder ver ninguna, pero tenemos fotos donde están los niños jugando en el patio y se ven los tanques pasando alrededor, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo trabajo yo el tema de la paz, por ejemplo, en el proyecto educativo? Pues se trabaja, no hay ningún problema, porque el que tú y yo es una persona que dice que sos una mala persona, porque nosotros hemos detectado en nuestros proyectos que los militares al final trabajan más por la paz que por la guerra, por lo menos los que tenemos en nuestro país, ¿vale? Que son personas normales y corrientes. Son militares como pueden haber sido bomberos, mecánicos, fontaneros o maestros. Entonces, si veis, eran contextos totalmente diferentes. Esto nos aseguraba que los datos que nos diera ese proyecto eran fiables o no eran fiables. Si en algunos sitios esos datos eran muy dispersos, algo es decir que el contexto afectaba demasiado al proyecto y que el proyecto era idóneo en unos contextos y en otros no. ¿Vale? A esto hay que unirle el tema de que la educación infantil tiene dos problemas. Uno, la falta de buenas políticas de conciliación familiar y laboral en España. Es decir, ¿en quién cargamos la conciliación familiar y laboral en España? En los niños. En cualquier otro país, una madre que acaba de dar a luz tiene un año y medio para estar con su hijo. Aquí no. Aquí montamos escuelas infantiles, públicas, privadas, concertadas o de gestión indirecta, y ahora, que los niños vayan 10 horas a la escuela. Ese es el concepto que tenemos de conciliación familiar y laboral, que es un grave error. Porque claro, luego viene la segunda parte. Es que somos asistenciales. Bueno, ¿eso quién lo dice? Hombre, con niños de 4 meses ya se dice asistente. Con niños recién nace está en proceso de aprendizaje y estamos educando. Pero el concepto que se tiene es que son asistenciales. Porque dicen, en la nueva ley, ¿habéis visto lo que han dedicado a educación infantil, primer ciclo? 3 líneas. 3 líneas. Una ley. ¿Vale? Claro, decir que la educación infantil es una crítica o una reflexión, es educativa, conlleva una serie de compromisos. Y conlleva esto. ¿Interesa decir que es educativa? No. Pero los asesores de educación, que yo he hablado con ellos, saben que es educativa. Pero hay que decir que no es educativa. De esta forma no tengo la obligación de escolarizar a los niños. Ni de buscar fórmulas o alternativas para que un niño de 4 meses no esté en una escuela infantil y debería estar en su entorno familiar, que es el más idóneo. ¿Vale? Entonces, esos son los problemas que tienen estas escuelas infantiles. Tienen niños muy pequeños y además no se les reconoce la labor educativa, a pesar de que hacen unos proyectos estupendos. Por lo que pudimos ver, tienen unos proyectos magníficos. Lo demás, todo es magnífico y buenísimo, todo lo que hacen. Son muy vocacionales, se implican muchísimo en su tarea. ¿Qué es lo que proponíamos nosotros? Si os fijáis, en casi todas las fotos salen adultos. ¿No habéis visto? Los adultos no son educadores, muchos de ellos.
Son padres, abuelos, madres, ¿vale? Lo que proponíamos era un modelo educativo que se integrara en su contexto, y cuando se integrara en su contexto era que se abrieran las puertas, que se abrieran las ventanas y que saliera fuera de la escuela, ¿vale? Y crear comisiones familiares o comisiones de familias. Es decir, un modelo de intervención donde las familias, y no hablo de los padres, hablo de las familias, hablo de abuelos, hermanos mayores, tíos, pudieran participar en la escuela a través de comisiones. Por supuesto, todo muy controlado. Esto no es aquí entras cuando quieres y haces lo que quieres, ¿vale? Y de esta forma ellos podrían evaluar cómo estábamos trabajando con los niños. Esto tenía muchos. De inicio tenía algunos problemas que fuimos detectando y que fuimos resolviendo. Por ejemplo, si hacíamos una comisión con familias, primero tenía que ser de forma voluntaria, la familia tenía que tener disposición, orar tiempo y tal, que eso es, bueno, ahora menos problema, por la cantidad de paro que hay, desgraciadamente, pero hace 6 o 7 años era un problema, porque todavía el índice de desempleo era mucho más bajo, ¿no? Ahora cada vez se nota que participa más en la escuela, que yo creo que es porque no trabaja, sobre todo por eso, pero bueno, siempre hay un momento, un espacio en el que les puedes derivar. Entonces, uno de los problemas que tienen los adultos es que a veces nos hacemos dueños del espacio en el que nos dejan, ¿no? Y somos muy intervencionistas, ¿vale? El otro problema que detectamos es de que lo que nosotros buscábamos es que el adulto nos ayudara a educar al colectivo, no a educar a su hijo. Para eso hay que otros entornos. O sea, se supone que la educación es una tarea de toda la comunidad educativa y la familia debe seguir educando a su hijo, colaborando con nosotros en su contexto familiar. Pero no se trata de que vinieran aquí para estar con su hijo, se trata de que vinieran aquí para ayudarnos a educar al colectivo. Eso les costó mucho romperlo. Entonces tuvimos que poner normas como que, excepto en actividades puntuales que estuvieran ya recogidas en el programa, no podían estar en el aula de sus hijos. Eso nos complicaba mucho, aparte para el niño era muy complicado, sobre todo los periodos de adaptación, muy complicado. Y luego, potenciar la coordinación con el resto de ciclos educativos. Es decir, invitarles y decir, oye, mira, nosotros trabajamos así, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Qué tal si nos coordinamos? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Este proyecto qué te parece? ¿Vosotros qué vais a trabajar el año que viene? Oye, pues mira, yo el año que viene, en mi colegio, con segundo ciclo de educación infantil, estoy pensando en trabajar, no sé, el huerto, el ciclo del agua. Oye, pues mira, voy a aprovechar yo para meter un mini proyecto de 3 meses en el último trimestre para que estos chavales, por lo menos, porque nuestros niños, empiecen a experimentar con agua, con qué tipo de circuitos podemos hacer con agua, vamos a montar un río en el patio, todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Con lo cual, ya estábamos tocando la parte de familias y estábamos tocando la parte del resto de los agentes educativos que trabajan con nosotros, ¿vale? Y luego, sobre todo, evaluar qué de recursos hay a nuestro alrededor que nunca utilizamos pero que están accesibles. Muchísimos. Es que yo, cuando me dicen, cada vez tenemos menos recursos, digo, sí, pero explotamos con la imaginación. Que se nos había olvidado explotar la imaginación. O sea, nos hemos acostumbrado no, yo tengo dinero para comprar 15 tipos de témperas y tenemos 6 tipos de azules, 4 de morado y 3 de amarillo, cuando los podemos combinar perfectamente y hacerlo nosotros. Y el niño además está experimentando la mezcla de colores. Pero no, ya no tenemos el moradito, el fucsia y el lila, ¿no? Esos colores fucsia, no sé quién lo inventaría. Que no sé si alguien de la muda o algo de esto, porque... Pero bueno, son al final tonalidades de un mismo color, ¿vale? Entonces, lo que veíamos era que este tipo de centros que estaban sufriendo recortes, cada vez estaban proponiendo proyectos educativos más imaginativos, donde empezaba a entrar en juego el reciclaje y donde, cuando no tenían un recurso, lo buscaban. La manera de buscarlo era conocer nuestro contexto. Pues hay que salir de la escuela para conocer el contexto. Y resulta que teníamos una biblioteca cerca, 2 parques, un colegio que tenía X recursos que nos podía acceder, una serie de un teatro municipal. Había una serie de recursos que, coordinándonos bien y hablando con los responsables, se podían utilizar. ¿Vale? Ahí veis, bueno, como os digo, ahí estamos haciendo actividades. Esas actividades son algunas, casi todas son programadas con familias. Hay padres también, que son... Ahí está. Entonces, lo que proponíamos era una escuela infantil totalmente diferente, que fuera mucho más activa y donde la participación familiar fuera uno de los ejes de trabajo. Bueno, esto es lo que tratamos de hacer, sobre todo es un entorno muy agradable, o sea, que las familias se sintieran a gusto con nosotros. Pero claro, les pusimos muchas normas.
para participar. Es decir, había horarios que no se podía trabajar con las familias porque hay unas rutinas que siguen en el centro, hay una programación y un proyecto educativo que tenemos que llevar a cabo. Entonces lo que hicimos fue empezar un poco con actividades puntuales para ir incrementándolas según veíamos la implicación de las familias, ¿vale? Y la idea que les dábamos era de que nuestro planteamiento como escuela infantil es educar en equipo, educar como comunidad. No educamos, o sea, que no pasaran toda la carga de la educación en el profesional, sino que ellos también tenían que implicarse en esa educación, ¿vale? Y que no solo ellos, sino que hay una serie de agentes educativos que están a nuestro alrededor, y hablo de entidades públicas, ayuntamientos y tal, que también se tienen que implicar. Y si no se pueden implicar directamente ayudándonos, nos pueden dar recursos, ¿vale? ¿Cómo colaboraban las familias en el centro? Bueno, pues lo primero que teníamos que tener en cuenta es que no podemos ceder a todo lo que nos digan. Ese fue uno de los errores que cometimos. La ilusión de meter a la familia en el centro nos hizo cometer errores como que empezaron a proponernos cosas y aquello nos empezó a desbordar. Y cuando te propone la familia con mucho ilusión algo y dices que no, y no se lo has puesto claro antes, eso supone una frustración para la familia. Entonces dices, pues mira, pues voy a manera de participar, pues ahora me voy a mi casa, ya no voy a más, ¿vale? Entonces, hubo que dejar las cosas claras. Nosotros no podemos cambiar nuestras señas de identidad, sea cual sea. Cada escuela tenía unas señas de identidad, dependía en el contexto en el que estaba. El 80% era muy parecido, pero había pues, factores en sus señas de identidad que estaban condicionadas a su contexto. No podía tener las mismas señas de identidad una escuela con un 61% de inmigrantes. Bueno, pues esto lo quitamos. Aquí. O sea, no podíamos tener la misma identidad de una escuela con el 61% de inmigrantes que una escuela que estaba en un entorno maravilloso, que eran 3 aulas en la escuela, o sea, estábamos hablando de 44 niños en toda la escuela, con un equipo educativo de 7 personas, que pues, se podían hacer maravillas. Eran contextos completamente diferentes. Entonces, lo que hicimos fue tener muy claro cuál era nuestro proyecto educativo y nuestras señas de identidad. Y se las dejamos muy claras a las familias. Estas son las señas de identidad de nuestro proyecto educativo. A partir de aquí, vamos a trabajar conjuntamente, ¿vale?